cualquier caso, ahora vamos a la parte divertida y vamos a ir a lo que todos vinimos a ver. Como dijo Ciro al principio del chat, vamos a escuchar al ruso hablar un poquitito de Metal Gear. Vamos a hablar finalmente de Metal Gear. Este es mi momento. Este es tu momento, amigo. Bueno, vamos a hablar un poco de Metal Gear Solid, que para el que no sepa quizás lo que es básicamente una saga de videojuegos, es de las más aclamadas de la historia, tiene una base de fans enorme, muy dedicados. Particularmente vamos a estar hablando de este, que es el segundo juego. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es importante hablar de esto? Básicamente, este juego que tenemos acá es el que predijo la posverdad y la muerte del significado. Ahora vamos a llegar a eso. Primero, me gustaría explicar un poco de qué se trata Metal Gear Solid. Metal Gear Solid, tanto la franquicia como el primer juego. Metal Gear es una saga de juegos de acción y de sigilo muy influenciada por lo que es el cine de acción de los 80, así medio como cutre, ubican como películas tipo Arma Letal. Exageradas de espías. Claro, Arma Letal, Escape de Nueva York, por toda esa corriente estética. Y el autor intelectual de la saga es Hideo Kojima, que es un señor japonés que desarrolla videojuegos. La cabra. Sí, la cabra. Ahora es más conocido quizás por su estatus de celebridad, digamos, es amigo de, ¿cómo se llama? Perdón, de Guillermo del Toro, se saca fotos con famosos de Hollywood, se hizo... Gran tuitero. Gran tuitero, a eso iba a llegar, que se hizo muy viral cuando se estrenó El Eternauta acá por un posteo en japonés diciendo, no, esta serie está buenísima, me encanta. Bueno, ese es Kojima. Kojima llegó a la fama mundial por desarrollar la saga de Metal Gear. ¿De qué se trata el primer juego? Que es muy importante para lo que después va a plantear el segundo. El Metal Gear original va sobre un agente retirado de operaciones especiales que es contactado por el gobierno de Estados Unidos para resolver un conflicto. Resulta que en la época de la Guerra Fría, en un marco de negociaciones entre la Unión Soviética y Estados Unidos por el desarme nuclear, hay una célula de terroristas que toma una base en Alaska que estaba dedicada a deshacerse de materiales nucleares y les demandan al gobierno de Estados Unidos que cumplan con sus pedidos porque si no van a llevar a cabo un ataque nuclear. Este es como el briefing de la misión que le dan a Snake al principio del juego, pero es algo que se tumba rápidamente porque a medida avanza la narrativa nos vamos dando cuenta que hay agentes dobles, que hay personajes que actúan de acuerdo a intereses personales, que el gobierno nos está ocultando información. Todo esto se va degenerando y degenerando y degenerando y termina en el clímax de la historia con Snake, que es el nombre del protagonista, Solid Snake, luchando contra el malo arriba de un Metal Gear. ¿Qué es un Metal Gear? Que es lo que da nombre a la saga. Es básicamente un mecha de anime, es un robot bípedo con la capacidad de lanzar cabezas nucleares. Tremendo. Sí, después van a hacer cosas más locas todavía en los otros juegos, pero no importa. Cuestión que esta es la trama del primer Metal Gear. ¿Qué pasa? A pesar de todo esto que les cuento, el juego tiene un mensaje muy antibélico. De hecho, la última cinemática cierra con un mensaje pro desarme nuclear, ¿no? Pero esto, en el momento, la gente no lo terminó de comprender. Quizás, y muy probablemente se deba a que el juego era demasiado revolucionario para la época. Pensemos que el primer Metal Gear salió en el año 98. Y además de todo esto que yo les cuento, el juego tenía una trama complicadísima, estaba experimentando con romper la cuarta pared en los videojuegos, traía el lenguaje del cine, que era algo que no se había hecho hasta entonces. Entonces era un juego como bastante rebuscado y complejo para la época, y es normal que la gente se quedara, en lugar de con esta trama más simbólica sobre la guerra y sobre las armas nucleares, se quedaron con la acción espectacular que tenía el juego y con esta idea de que Solid Snake era como el héroe de acción perfecto, a lo Rambo. Y esto es algo que resonó mucho con Kojima a la hora de tener que desarrollar la secuela. O sea, lo tomaron como un Nathan Drake. Claro, es como el mismo se va a quedar con esta idea a la hora de tener que empezar a desarrollar la secuela. Y también va a empezar
a dialogar consigo mismo sobre, bueno, ¿qué es hacer una secuela? ¿Qué es lo que quiero contar con esta obra? ¿Dónde quiero llegar? Saltamos un poco en el tiempo, al año 2000, advenimiento del nuevo milenio, sale la PlayStation 2. Brevemente después, se anuncia el desarrollo de la secuela de Metal Gear Solid. Bien. Tengamos en cuenta que el salto técnico, sobre todo, de lo que fue la Play 1 a la Play 2 fue gigante. En la Play 1 teníamos básicamente polígonos y de pronto teníamos expresiones faciales, clima dinámico. Entonces, la mejora técnica daba un montón de potencial a los nuevos videojuegos que iban a salir en la consola. Entonces, la noticia de que de que va a salir una secuela de Metal Gear explota completamente la comunidad de gamers porque ya se había convertido en un fenómeno de masas. Entonces todo el mundo iba con esta expectativa de increíble, loco, vamos a jugar el nuevo Metal Gear en la nueva consola con todas las potencias gráficas y técnicas. Va a ser como una especie de expectativa que se fue generando alrededor del lanzamiento. Bueno, la secuela sale y en un principio parecía ser todo lo que las expectativas de los fans estaban aclamando. El juego arranca, Snake ahora trabajando como un agente individual, descubre que los Marines de Estados Unidos están desarrollando un nuevo modelo del Metal Gear y se propone desenmascarar esta operación. Pero, acto seguido, uno de los antagonistas roba el nuevo modelo de Metal Gear, hunde el barco que lo estaba transportando, genera una explosión en la cual Snake muere. Esto para la época fue, digo, hoy ya todo el mundo lo sabe, pero en su momento fue un giro tremendo porque en ningún lado se hablaba de la muerte de Snake. No estaba planteado en ningún momento. Claro, el marketing del juego te había indicado que vos ibas a jugar como Snake todo el juego. Digo, veamos acá, tenemos la caja. Este es Snake. En las demos parecía todo que indicar que iba a ser una historia sobre Snake. En el tráiler, en ningún lado aparecía esto. Y luego de esto hay un salto temporal en el juego, 2 años adelante. En el mismo lugar donde se dio este incidente se pone una planta de descontaminación de petróleo debido al accidente. Y resulta que en una visita rutinaria del presidente es secuestrado por otra célula de terroristas que no tiene nada que ver. Y entonces aparece el nuevo protagonista, que se llama Raiden, que es reclutado por el gobierno. Y le dicen, bueno, loco, tenés que ir a rescatar al presidente. Digo, acá ya aparece un primer momento de conflicto entre la expectativa de los jugadores y lo que el juego nos vino a plantear. Ahora sí te pido, Fer, mostremos la siguiente imagen. ¿Qué pasa? Para colmo, Raiden representaba todo lo contrario a Snake. Es todo lo que él no era. Si Snake representaba este héroe de acción definitivo, varonil, estoico, seductor, Raiden es un personaje con rasgos mucho más andróginos, es inseguro. Tremendo twincazo. Claro, un twincardo de aquellos. Sí, mírenlo qué lindo que es. Cuestión. Está todo Si Snake... Eso está en el juego, ¿no? Todo el tiempo va con el rosa radioactivo hacia los cachetes. A ver, el rosa radioactivo no está, pero hay eventos bastante graciosos que cuestionan la masculinidad de Raiden. Okay. Si Snake era un veterano de guerra, Raiden fue entrenado con simulaciones en realidad virtual. Es un recluta, no tiene nada que ver con el perfil de Snake. Bien. El juego... exacto mismo momento, eso estuvo muy bueno. Sí. ¿En serio? Sí, bueno. sí. La trama del juego avanza y de vuelta nos empezamos a encontrar con inconsistencias. Raiden se ve superado por la misión, dice, loco, yo no estoy preparado para esto y quiere abandonarlo. Todo el tiempo se cuestiona su capacidad, se nota que nuestros aliados nos están ocultando información hasta que nos parece que nos boludean. Y también cuando Raiden se cruza con los antagonistas del juego, con los terroristas, ellos se ven decepcionados porque esperaban encontrar a Snake en lugar de él. Entonces, el juego se nos está riendo en la cara constantemente. Y todo el tiempo se nos está recordando el placer que se nos negó al no poder jugar como Snake. Pero esto se vuelve incluso peor porque después resulta que Snake estaba vivo. Tremendo. Pará. Entonces, el juego pone al personaje, a los villanos y a vos, jugador, en el mismo lugar. Sí. ¿Por qué no está Snake, básicamente? ¿Por qué no está Snake? Pero incluso al demostrarnos que Snake estaba vivo, es un recordatorio constante de esto, el placer que se nos niega como jugadores.
Y lo peor de todo es que Raiden no se da cuenta que ese es Snake. O sea, hasta se come ese boludeo. Y esto ya genera una desconexión entre avatar y jugador. Estamos completamente disociados de Raiden. Lo único que nos conecta tanto al avatar como al jugador es ese deseo de ser Snake, de interpretar al soldado legendario, de llegar a ponerse en sus zapatos. Bien, y ahora vamos a lo interesante, que es donde entra en juego la trama. Avanzamos un poco en el juego, llegamos a dar con el presidente, y el presidente nos cuenta que todo lo que se nos dijo sobre la misión era una farsa. Él decidió colaborar con los terroristas, que en realidad están enemistados con otros antagonistas que no se nos habían revelado hasta este momento, que son quienes estaban detrás de la misión de Raiden, que se llaman los Patriots. Y los Patriots estaban utilizando esta instalación para el desarrollo de un nuevo arma que superara este modelo de Metal Gear que los terroristas quisieron secuestrar. Este arma que van a desarrollar los Patriots es una inteligencia artificial que va a llevar a cabo el objetivo que tienen los Patriots. ¿Cuál es ese objetivo? El objetivo es controlar los memes. Puede haber más de uno. El gato de Kevin Hart me rompe. Todas las veces el gato de Kevin Hart me destruye. En algún momento tenemos que pasar el video en general. Debe haber alguno que esté confundido en este momento y dirá, ¿para qué quieren controlar al gato de Kevin Hart? Los Patriots. Bueno, primero los Patriots, ¿qué son? Los Patriots vienen a representar este Deep State del que hablaba Luis antes en el lore del Metal Gear. Son una sociedad secreta que controla los Estados Unidos. Controlan las elecciones, controlan los medios, controlan el aparato militar, los recursos, controlan básicamente el país. Pero los Patriots no tienen el control de absolutamente todo. Sobre todo si tenemos en cuenta la información digital. Y ahí es donde vamos a los memes. ¿Por qué? ¿Qué son los memes en definitiva? Los memes, como dice Luis, que no sé si es una frase de él, pero me parece que va calada, son el ADN del alma. Es una frase del Metal Gear. ¿En serio? Bueno, evidentemente no recuerdo esa parte. Creo que en el 2 no está, porque lo jugué hace un mes. Y no soy un Yo desastre. recuerdo Lo haberlo visto estudiaste. en... No, lo sacaste de YouTube. Eso no hay chance que esté Yo lo el vi en juego. un video de YouTube, pero era... Bueno. Se decía dentro de cosas, pero The DNA of the Soul. Bueno, viene dice con esa voz. como anillo al dedo. Vamos, por favor, Fer, a la próxima diapositiva, porque vamos a hablar del término de los memes. ¿De dónde sale esta idea del ADN del alma? El término no se crea necesariamente, pero sí aparece en el libro de Richard Dawkins, conocido como El gen egoísta. Este libro, que sale aproximadamente en el año 86, nos va a decir que, al igual que el gen, el gene o el gen, el meme o el meme es una unidad informativa. Dawkins acuñó el concepto del meme como una unidad de información cultural. A ver si podemos conseguir la imagen. No hay problema. Yo sigo Podemos hacer una mientras tanto. pequeña pausa mientras Sí. lo busca para tener el coso. Y yo les voy a recordar absolutamente todos, no importa que no esté ponchado, Manu, hacemos como el lip sync de lo que digo yo. Entonces, básicamente lo que vamos... Creo que ya tenemos la imagen igual. así que- Rapidísimo, rapidísimo. Denle like al vivo, por favor, suscríbanse a la cuenta de Soda. Necesitamos que este canal crezca y va a crecer únicamente de tu mano. Vos con tu trackpad o tu mouse dándole clic al botón de suscribir, dándole al pulgarcito de arriba y activando la campanita, nos vas a ayudar a poder seguir haciendo este programa todo el tiempo. Gracias, de paso, antes de seguir con tu columna, Manu, a Soda por la oportunidad de estar acá otro año y por este estudio tan lindo que estamos estrenando el día de hoy. Sí. Bien, ¿tenemos la imagen? Ahí está. Bueno, ya explicamos el meme como pariente del término del gen, como una unidad de transmisión, en lugar de natural, de transmisión informativa o cultural. Por el otro lado está la etimología de la palabra, que se despega de la figura lingüística de la mímesis, como dice ahí. La mímesis, que es lo que es replicado, lo que se copia. Bien, traje un par de citas más para ampliar este concepto. A ver si lo podemos poner como que se lea para el público, si no sigo no hay problema. Que es de este libro, Tecnosis, que recomiendo mucho y que usé para armar la columna. No me voy a poner a explicar necesariamente de qué trata el libro porque es un poco complejo, pero sí voy a citar una parte del prólogo que creo que está relacionado
con lo que se trata en el libro, que dice: Davis establece en este libro que la historia de los medios tecnológicos, desde los jeroglíficos hasta el código informático, es en sí misma indisociable de los intercambios con algo de otro mundo, algo divino. La tecnología es la religión por otros medios. De eso se trata más o menos el libro. Hay una cita que dice lo siguiente sobre el término: el meme puede ser identificado como el equivalente mental de un gen, una idea o comportamiento aprendido que busca propagarse en el competitivo ambiente de la cultura. Y después traje otra frase hablando de este libro, si lo podemos poner mejor, si no, no importa. Ahí está, volvamos para atrás. Ahí está. Uno trata sobre la información natural, el otro sobre la información cultural. ¿Qué pasa? A diferencia de los genes y del ADN, que pueden descartar información indeseable por medio de, ¿qué?, de la selección natural, la información cultural no tiene ese tipo de filtro. Entonces, la información cultural que transmitimos, ya sea útil o no útil, se almacena de la misma forma. Perdón, ¿se está escuchando en...? No, era la transmisión, ahí está. La información digital o cultural o informática se propaga independientemente de si es deseable o no y se almacena. Ahora bien, voy a volver de nuevo un segundo sobre tecnosis, que hay un concepto que se desarrolla en uno de los capítulos, es un capítulo que habla de la cibernética. Y lo que plantea es que a partir del surgimiento de la teoría de la información, el surgimiento de la cibernética, los sistemas complejos, se da un quiebre en el paradigma cultural, donde las problemáticas de la comunicación y de la educación eran cuestiones que podían pasar a ser problemas de sistemas de procesamiento de datos más o menos eficientes. ¿Qué pasa? Esto genera un conflicto, un terreno de disputa entre la información y el significado. ¿Por qué? Pensemos un segundo en lo que nos hablaba antes Valen en relación al estructuralismo. Vamos al contexto de la modernidad. En ese momento histórico, si partimos del lenguaje como una categoría desde la cual se construye el sentido, hay un cierto anclaje de las cosas. Es decir, entendemos que los significados, las relaciones que se generan a través de estos y la interpretación que hacemos de los mismos nos permiten pensar en una idea de cierta veracidad, ¿no? Entonces, los significados nos permiten plantear ciertos axiomas desde los cuales podemos discutir la realidad. Esto es algo que no puede suceder con la información, porque cuando la información se pone en este mismo lugar de valor que el significado, a la información se le da el valor intrínsecamente, es decir, la información acarrea valor independientemente del contenido de esa información. Se propaga de igual forma independientemente de si ese contenido es deseable o no. Volvamos entonces a lo que va a plantear el juego y por qué esto es relevante a la narrativa. Estaba esta idea justamente en los 2000, en la época de la revolución digital, se instaló como esta idea de que el progreso tecnológico nos iba a llevar hacia una sociedad ilustre, donde el conocimiento se iba a democratizar, todo el mundo iba a ser más inteligente, íbamos a ser más libres. Pero Metal Gear Solid 2, recuerden, videojuego salido en el año 2001, ya nos va a demostrar que esto no es tan así, que en realidad el panorama es mucho más oscuro. Te pido por favor, Fer, cuando puedas, vamos a ver el video que explica el plan de los Patriots. El primero. No, el otro, Patriots. Rest in peace, Eric Davis, hubieses amado Metal Gear Solid. Sí. No se murió lo de haber jugado, ¿no? lo de haber jugado, pero el libro es anterior. Bueno, básicamente voy a dar contexto mientras buscamos el video. Esta es una cinemática hacia el clímax del juego, cuando el protagonista Raiden finalmente se encuentra... Human memories, ideas, culture, history. Genes don't contain any record of human history. Is it something that should not be passed on? Should that information be left at the mercy of nature? We've always kept records of our lives, through words, pictures, symbols, from tablets to books. But not all the information was inherited by later generations. A small percentage of the whole was selected and no voy a ir processed, comentando porque me then parece passed on. interesante el Not texto, no dura unlike mucho igual. genes, really. That's what history is, Jack. But in the current Dale, arrancalo de digitized vuelta. world, Si podés en pantalla completa.
with memories, ideas, culture, history. Genes don't contain any record of human history. Is it something that should not be passed on? Should that information be left at the mercy of nature? We've always kept records of our lives, through words, pictures, symbols, from tablets to books. But not all the information was inherited by later generations. A small percentage of the whole was selected and processed, then passed on. Not unlike genes, really. That's what history is, Jack. But in the current digitized world, trivial information is accumulating every second, preserved in all its triteness, never fading, always accessible. Rumors about petty issues, misinterpretations, slander. All this junk data, preserved in an unfiltered state, growing at an alarming rate. It will only slow down social progress, reduce the rate of evolution. Right. You seem to think that our plan is one of censorship. Are you telling me it's not? You're being silly. What we propose to do is not to control content, but to create context. Create context. The digital society furthers human flaws and selectively rewards development of convenient half-truths. You exercise your right to freedom, and this is the result. All rhetoric to avoid conflict and protect each other from hurt. The untested truths, spun by different interests, continue to churn and accumulate in the sandbox of political correctness and value systems. Everyone withdraws into their own small gated community, afraid of a larger forum. They stay inside their little ponds, leaking whatever truth suits them into the growing cesspool of society at large. Bien, eso fue la cinemática. Toma. ¿Sensaciones? ¿Qué les pareció? ¿Alguna opinión? ¿Alguna reflexión? No, me gusta la idea esto de que... voy a hacer una retrotracción rapidísima, pero en Dark Souls Sí. hay un concepto que se llama el Deep, o sea, el profundo, que es básicamente un lago espiritual donde las energías humanas se van almacenando. Y si las energías son positivas, limpian el lago, y si son oscuras, lo contaminan. Me gustó mucho esa idea de que la información que se filtra, que va leaking, o sea, que va goteando Como lo hacia líquido. el coso, claro, que es información que va cayendo y haciendo como una jarra loca de conocimiento que termina siendo tan dañina. Eso me gustó mucho. Bien. Bueno, no solo eso, sino que es muy impactante cuando se ve esta cinemática por primera vez porque parece describir de forma muy coherente la realidad que vivimos hoy en día, ¿no? Digo, este escenario donde las opiniones están súper polarizadas, la cuestión de la interacción en redes sociales, las fake news. Todo ese escenario parece ser descrito a la perfección por los Patriots. Pero la pregunta que yo me hice en el momento de jugarlo... Mentira, lo saqué de un análisis de YouTube, pero no importa. Esto que nos están contando, ¿es verdad? ¿Es cierto? Piensen que esto nos lo dicen los villanos del juego. ¿Qué hay si este panorama que nosotros estamos experimentando en la digitalidad y en la forma de vivir y opinar y construir sentido, ¿qué tal si esa experiencia es realmente lo que los Patriots tenían en mente? ¿Qué tal si estamos viviendo exactamente el plan que ellos tenían? Digo, tranquilamente, si controlan la información, nos pueden estar engañando, pueden estar manteniéndonos distraídos para controlar absolutamente todo. No solo que los Patriots nos revelan su plan, sino que nos lo fueron demostrando alrededor de todo el juego. Ustedes se preguntarán, ¿cómo? Esto es fácil. Nos estuvieron engañando todo el tiempo, a nosotros, a los jugadores. Kojima agarró nuestras expectativas, lo que nosotros fuimos a buscar al juego, y lo torció. Lo utilizó para que cayéramos en su relato, básicamente. Y a la vez, los Patriots manipularon a Raiden. Su elección no fue trivial. Raiden es un personaje que alrededor del juego tiene ciertas interacciones con Rose, que es otro personaje que es su novia, la cual constantemente le está preguntando por su pasado y lo confronta con esa idea, ¿no? Raiden todo el tiempo se niega a reconocer quién es, cuál es su pasado, prefiere ocultarlo en ese sentido, ¿no? Le oculta quién es realmente a Rose. Y los Patriots, en otro tramo de esta cinemática que no mostramos, le dicen a Raiden, vos eras el candidato perfecto justamente porque renegás de tu pasado. Sos alguien que no tiene historia, sos alguien que realmente no se conoce en cierto punto, ¿no?
Y entonces, de esa forma pudieron utilizarlo. Tanto Raiden como nosotros fuimos utilizados por ese deseo de imitar a Snake. Sin que nos diéramos cuenta, el juego fue reproduciendo en muchos eventos clave todo lo que sucede en el primer juego, como diciéndonos, esa hazaña que lo colocó a Snake como un ícono, la podría haber realizado cualquiera. Snake fue manipulado por los Patriots y fue utilizado como una herramienta, como una máquina de matar. Y nosotros seguimos sus pasos al pie de la letra. Seguimos el guión línea por línea. Con esto los Patriots nos demostraron que incluso en una simulación tan extrema como esta, si pueden controlar la información, pueden crear narrativas, pueden manipular el lenguaje, los significados y por consiguiente pueden manipular la conciencia de todos nosotros. ¡Qué pedazo de capo que es este chavo! Por Dios. Gracias, Manu, por el mimo del alma que es hablar un ratito de los juegos de Play 2. Sí, parece que el programa no solo fue de posverdad, sino de videojuegos japoneses. Sí, también. literal. Es, para lo que se anotaron, muchachos, si vinieron a ver esto, es un programa por gente que le pasa demasiado tiempo solo. Quiero recalcar sobre todo, de vuelta, año 2001 salió este juego y está discutiendo cosas que todavía hoy están en el ojo público. Fíjense Totalmente. lo adelantado que estuvo, por eso le tiré ese Zócalo Fair. Fíjense lo adelantado que estuvo Kojima con todo esto. Eso me parece que es lo más interesante que tiene el juego para ofrecer, más allá de la trama y de lo que está discutiendo, que obviamente es increíble, ¿no? Quiero cerrar el programa con otra cinemática de Metal Gear que no trascendió tanto como la anterior, pero que nos deja básicamente con una nota un poco más alegre. Hashtag HopeCore. Nos vemos el martes. There's no such thing in the world as absolute Pantalla completa, reality. Fer. Sacanos a Most nosotros of a la what we mierda. call Chau. real is actually fiction. What you think you see is only as real as your brain tells you it is. Then, what am I supposed to believe in? What am I going to leave behind when I'm through? We can tell other people about having faith. What we had faith in. What we found important enough to fight for. It's not whether you were right or wrong, but how much faith you were willing to have. That decides the future. Listen, don't obsess over words so much. Find the meaning behind the words, then decide. You can find your own name and your own future.